todo el retiro, esos 3 días, los pasé llorando. Llorando y llorando y llorando porque nunca en mi vida me había dado un espacio para mi alma. Entonces, yo a veces me levantaba a las 11, a las 2 de la mañana y yo te encontraba a ti, Byron, te encontraba a ti de rodillas haciendo el rosario. Yo decía, pero oye, andate a dormir, pues mira la hora que es. No, papi, duerma nomás usted tranquilo. Y era casi seguido que te encontraba así, de rodillas haciendo el rosario, te encontraba a la niña haciendo el rosario. Y yo decía, pero ¿por qué? Váyanse a dormir. Es que papi, queremos que usted cambie, queremos que usted vaya a este otro retiro. Y de verdad que ahora después me doy cuenta y digo, ¿cuánto vale el rosario? ¿Cuánto vale la oración? Que de verdad yo no quería ir a ese retiro. Porque una persona sin vida espiritual realmente es como podríamos decir, como un cuerpo que anda, pero sin alma. Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Les saluda el padre Byron. Me encuentro aquí con mi papá. He podido convencerlo para que venga, no ha sido tan difícil y quisiera el día de hoy conversar un momento con él. Será algo interesante. Pienso que ni él ni yo sabemos en qué va a terminar esta conversación. Sencillamente vamos a hablar. Yo tengo solamente un par de preguntas y considero que ya de allí se presta para que podamos ver un poco el actuar de Dios en una familia, en una relación de papá e hijo. Así que presten mucha atención. Bien, papi, puede presentarse a todos. Buenas tardes con todos en esta tarde. Permítanme saludarles. Mi nombre es Patricio Carmen y soy el papá de el padrecito de Byron. Muchas gracias, papi, por estar aquí. Ya se darán cuenta que yo siempre me dirijo a él como papi, ¿no? Bien. ¿Qué le pregunto? De lo primero que quisiera como que nos cuente un poquito y de ahí podemos hablar. El día de ayer tuvimos un viaje los dos, más o menos fueron unas ¿cuántas horas? ¿14 horas? Sí. 15 horas entre ir y venir, salimos a las 6 de la mañana, regresamos muy entrada la noche, ¿no? Y él me contó algunas cosas que le habían pasado cuando estaba en ese proceso de salir, digamos, del pecado, de algunas cuestiones ahí que nos va a contar, para luego conocer a Dios y de alguna manera también a mí invitarme a conocer a Dios. Seguramente ustedes han escuchado en algún testimonio que yo he dado que también lo menciona mi papá, ¿no? Entonces de ahí dije, sería bueno ahora ponerlo también en una conversación, grabándola, ¿no? Así que papi, cuéntenos cómo era, digamos, su vida antes de conocer a Dios y luego cómo le conoció y a la final qué es lo que le ha llevado a vivir una vida como misionero, como laico consagrado. Bueno, en realidad yo llevaba una vida normal, ¿no? Como cualquier otra persona generalmente del mundo, ¿no? Dedicada al trabajo, a las cosas de cómo llevar el pan de cada día a la mesa y entretenido ahí en las cosas del mundo, ¿no? Uh-huh. Queriendo tener más y sin llegar a un límite, sino que cada día más. Y en un momento de mi vida sucede algo que realmente no lo tenía pensado, nunca había soñado en eso, ¿no? Y es que me tocó atravesar una ruptura de mi matrimonio, del vínculo matrimonial, y bueno, para mí fue algo sumamente doloroso y tuve que marcharme de la casa, ¿no? Entonces cuando
salgo de la casa y me voy a vivir en un departamento a más o menos un medio kilómetro de donde yo normalmente vivía con mi familia. Ujú. Entonces, allí comencé a tener una vida, a llevar una vida, digamos, como totalmente desordenada. Llegaron los amigos y mis amigos eran policías, militares y ellos siempre estaban preocupados por mí, según ellos, ¿no? Entre comillas, queriendo que yo esté bien y me decían vámonos a cantar a un karaoke, vámonos a una discoteca, vámonos hacia lugares donde haya mujeres. Y realmente ese no era mi mundo, pero por el momento, la situación que yo estaba viviendo, el vacío que yo llevaba en mi vida, me tocó, digamos, como ceder un poco. Y sin darme cuenta me fui involucrando en este mundo muy feo, ¿no? Y después de haber tenido, digamos, una posición económica estable, una posición económica buena, donde casi nunca faltaba nada en la casa, de pronto, por estas amistades que tenía y esta forma como estaba llevando mi vida, comencé a perderlo todo. Comencé a caer en el vicio del alcohol, de las mujeres. Y esto fue, digamos, haciendo que en un momento dado me quede totalmente sin un centavo. Digo sin un centavo, ¿por qué? Porque me recuerdo que un día salí a dejar a ustedes, mis hijos que eran pequeños, iba a dejarlos al colegio y ya no tenía ni un carro, ya no tenía nada. Y íbamos a embarcarnos en un bus, no tenía ni para el bus. Y en ese momento me llamaron del colegio diciéndome que estaba atrasado las pensiones y que iban a comenzar los exámenes y que si no pagaba las pensiones, simplemente no íbamos a dar los exámenes. Y en ese día realmente fue un día, digamos, como para meditarlo, porque recuerdo que lo primero que se me ocurrió es llamar a uno de mis mejores amigos, con los que yo salía todos los días casi. Llamarle y pedirle de favor que me ayudara si tenía algo que me prestara para poder pagar las pensiones. Entonces yo no tuve una buena respuesta de él y ahí me di cuenta de que mis amigos que decían ser mis amigos realmente no eran mis amigos. Y desde ese día yo comencé como a querer una lucha propia mía, ¿no? Querer salir de dejar los amigos. Pero resulta que me llaman a una reunión de padres de familia y voy a la reunión, era como al mediodía de un día viernes, y me recuerdo clarito, y en ese día recibo una llamada. Un joven que era uno de los vendedores de una de las empresas que me proveían de mercadería a mí, para la ferretería, que yo tenía una ferretería en ese tiempo. Entonces él me llama y me dice que me invita a hacer un retiro. Y yo todo lo tomé a broma realmente. Y como andaba en el mundo, yo comencé a hacerle bromas más bien, ¿no? Y yo le decía que, o sea, yo me imaginaba en mi imaginación tan tontita, yo le decía que cuántas mujeres son, que no hay ningún problema, que me dejen la más fea, que no hay ningún problema, que yo me hacía cargo de eso. Entonces, este joven se puso un poco serio y me dijo, no, don Patricio, yo quiero invitarlo a vivir un retiro y esto le va a hacer muy bien. Yo después, o sea, yo corro con todos los gastos, no se preocupe y todo eso ya. Entonces, yo todavía seguía, o sea, tomándolo a broma. Pero él se puso más serio y me dijo, ¿me va a aceptar la invitación, sí o no? Yo entonces le dije, ya está bien. Y me dijo, pero verá, usted tiene que estar a las 6 de la tarde en otra ciudad. No es aquí en esta ciudad, sino en otra ciudad que queda más o menos a unas 2 horas y media. Y aquí de Santo Domingo, donde es la ciudad que yo vivo. Entonces, le dije que bueno. Pero resulta de que yo salgo de la reunión y me olvidé. Como a las 3 de la tarde me llama por teléfono nuevamente y me dice, ¿por dónde está viniendo ya? Le digo, todavía no he salido de mi casa y yo no voy a ir. Entonces me dijo, pero usted me dio su palabra. Y
Y entonces comenzamos a tener una pequeña, así como discusión. Yo le dije, hermano, yo no voy a ir, le dije así. Entonces me dijo, no, pero usted me dio su palabra, usted tiene que ser serio y cosas así, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, ya, sí voy, ya, espérame ahí, ya voy. Entonces me dijo, le espero. Llegué a la casa, yo estaba un poco enfermo, estaba con dengue ese día y realmente no tenía un centavo. No tenía ni un centavo en mi bolsillo y resulta de que yo llego a la casa, comí y le digo a mi mamá, le digo, mami, le digo, ya vengo, me voy a un retiro. Y me dice, ¿me estás diciendo la verdad o que estás jugando? Le digo, sí, me voy a un retiro. Me dice, por lo menos dime la verdad, dime a dónde te vas, en qué lugar vas a estar, con quiénes vas a estar. Porque siempre sales y te pierdes una semana, unos días y vienes aquí. Y yo aquí estoy preocupada, desesperada, sin saber qué es lo que te pasa. Entonces, yo le dije, sí, me voy a un retiro. Me dice, ¿y cómo te vas a ir? Si tú no tienes ni un centavo, no tienes plata. Entonces le dije, yo me voy nomás. Entonces me recuerdo clarito que yo salía con la maleta y mi mamá me dice, toma, más que sea, llévate estos $10 para la gasolina. Entonces yo cogí los $10, me subí en el carro y me fui. Llegué al lugar donde se iba a realizar el retiro y cuando llegué no había nadie. Estaban solamente en un kiosquito, estaban ahí unas personas como con un disco móvil ahí poniendo música y que cantaban y que bailaban y todo ahí. Pero yo no me percataba que era música cristiana, o sea que era música buena, ¿no? Y yo veía que bailaban ahí, pero yo estaba ahí como no quería ir realmente, fui ya por, digamos así, con mala gana. Pero cuando me di cuenta, yo le comencé a llamar a la persona que me invitó al retiro y nunca me contestó. Le llamé, me cansé de llamarle y cuando yo quise salir del lugar, yo ya no pude. Porque mi carro estaba rodeado de otros carros y una multitud de gente. Y comencé a renegar más y comencé digamos, si lo encontraba en ese momento era capaz de caerle a golpes. Porque estaba tan molesto que ni me respondía el teléfono y él me dijo que esté a esa hora y no estaba. Entonces, pasó el tiempo y cuando ya casi como a las 7 de la noche, me llama por teléfono él. Y me dice, ¿dónde está? Y le digo, estoy aquí al lado de este disco móvil. Me dice, no es un disco móvil. No es un disco móvil, me dice. Pero ya salgo. Y cuando lo veo, que me alza la mano. Y me alza la mano y yo todavía no podía sacar el carro. Porque si yo podía sacar el carro, yo me regresaba. No podía sacar todavía el carro. Entonces él viene y me dice, un momentito nada más, ya lo llaman. Ya lo van a llamar. Me dice, ya comió. Le digo, ¿cómo voy a comer? Le digo, si yo estoy aquí en este lugar, yo no conozco a nadie, aquí no hay dónde comer. Me dijo, no se preocupe, ya le traigo un platito de comida. Me trajo una silla, me sentó. Yo que me estoy acabando de sentar y enseguida escuché por un parlante que dijeron, Patricio Carmen. Yo dije, ¿y cómo sabe mi nombre? Entonces me dijo, a usted lo están llamando. Siga, me dijeron, coja su maletita y siga. Entonces yo le digo, pero tengo mi carro ahí. Entonces me dice, yo me hago cargo del carro, deme las llaves, yo me hago cargo del carro y yo le guardo, no se preocupe. Bueno, yo dije, tú me respondes. Estaba molesto, le dije, tú me respondes del carro. Se le entregué las llaves y entré. Ese era un retiro ahí que entré y cuando yo que entré, pues encontré ahí un montón de gente desconocida, ¿no? Porque a ese retiro fueron personas de diferentes ciudades. Entonces me encontré con un montón de personas de diferentes edades y todo. Todos eran varones. Y eso, cuando entré, eso era una cuestión como así como del mundo, ¿no? Ahora puedo entender que era como del mundo. Toda la gente hablando cosas y cosas así que realmente no eran de Dios, pero estaban hablando allí. De pronto entra un señor y dice que comenzaba el retiro y que ponían unas reglas y todo ese número de cosas, ¿no? Y bueno, y después de toda esa presentación, entró otro señor, hizo digamos como el inicio del retiro y seguía las cosas del mundo. Él también participó de las cosas del mundo y todo. Y en un momento dado sucedió algo realmente que impactó a todos los que estábamos allí. Y era que pegó un golpe en una mesa y fue como el comienzo, digamos, de la experiencia de tener ese encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque momentos antes habíamos estado viviendo algo, digamos, como
cosas de pecado. Y de pronto, esta persona nos invita y nos dice que cada uno de nosotros éramos esas personas que estábamos en el mundo. Y para mí realmente fue súper impactante porque yo venía de verdad de un mundo de pecado realmente tremendo, ¿no? Tremendo, tremendo, tremendo. Yo me consideraba en ese momento, empecé a darme cuenta que yo era el hombre más pecador del mundo, que yo no era esa persona tan santa, tan bonita que parecía, y que yo nunca había sido ejemplo para mis hijos, que yo había hecho todo mal y cosas así, ¿no? Al punto de que cuando comencé a reflexionar, empecé a llorar. Empecé a llorar y yo creo que todo el retiro, esos 3 días, los pasé llorando. Llorando y llorando y llorando porque nunca en mi vida me había dado un espacio para mi alma. Y digamos, esa fue una oportunidad que Dios me dio. Que Dios me dio allí y yo realmente, cuando salí de ese retiro, cambió mi vida totalmente. Fue un cambio así de 360 grados, al punto de que cuando ya tocaba despedirse, había que decir unas palabras. Y yo lo único que le dije era que, refiriéndome a Dios, ¿no? Yo le dije, Señor, si tú me has dado esta oportunidad de poder yo enderezar mi vida, de ir por el camino correcto, yo me voy a agarrar con uñas y dientes, no me voy a aflojar, pero Señor, ayúdame. Y desde ese día, que son más o menos unos 18 años, desde ese día mi vida cambió totalmente. Totalmente, al punto de que cuando las personas empezaron a ver mi cambio, me decían, eso te va a durar 3 semanas. Otros me decían, te va a durar 3 meses. Porque así mismo comienzan todos. Y después vuelven a lo mismo o son peores. Y yo no decía nada, yo me quedaba callado. Y así comenzó mi vida espiritual. Me recuerdo que cuando me iba a recibir clases de formación, iba y la Biblia, yo la cogía y la metía en una fundita para que nadie vea que era la Biblia. Porque me sentía un poco así como... O sea, todavía tenía un poco así como de miedo, como de vergüenza, así, ¿no? Y así, poco a poco, cuando pasaba por la esquina, los amigos del barrio me decían, ven, tómate un trago. Yo le decía, no, eso no se toma, no, está bien eso, no, yo no tomo. Y entonces me decía, ¿qué te va a hacer curita? ¿Qué te está pasando? Ponte para una botellita, me decía. No, hermano, yo no puedo fomentar el pecado, les decía. Y entonces, pero lo saludaba y me iba. Y así pasó un tiempo que me molestaban y molestaban. Y luego ya se dejaron de molestarme y me decían, ya, pues, él ya no toma. Y así, hasta que de pronto entré a hacer otro retiro de otra comunidad. Y allí hice un retiro, y ese retiro fue todavía más fulminante para mí, porque realmente, digamos, el primer retiro fue como el sacudón fuerte para mí, ¿no? Para mi alma. Y acá, cuando ya vine al segundo retiro de esta otra comunidad, yo sentí que se empezaron a llenar algunos vacíos y me comencé a enriquecer también de conocimiento, de cosas que no conocía. Ya había tenido casi alrededor de unos 5 años digamos, en el movimiento que yo hice el primer retiro. Entonces ya tenía como unos 5 años y según yo ya sabía bastante. Pero cuando voy acá a hacer el otro retiro, me recuerdo que la primera palabra que me impactó era que tenemos que ser santos. Dios mío, cuando yo escuché eso fue terrible, porque yo decía, ¿cómo yo voy a ser santo? Es imposible, eso es para los curitas, para las monjitas, ¿no? Para mí no, pues. Yo ¿por qué tengo que ser santo? Y entonces, a medida que iba avanzando el retiro, iba entendiendo muchas cosas. Luego entendí quién era la Virgen María. ¿Quién era la Virgen María? Yo no había tenido un trato así muy cercano con ella. Y yo todavía me sentía un poco reacio, ¿no? Y entonces no me entregaba totalmente. Poco a poco fui entendiendo, fui comprendiendo, porque me gustaba a mí preguntar mucho. O sea, que me den respuestas a mi razón. Entonces fui así, hasta que
Ya fui comenzándole a tener un poco más de cariño a la Virgen, de acercármele un poco más. De vez en cuando le llevaba una rosita, la tocaba, le daba un besito, le cogía la mano. Entonces, así, ¿no? Y esa fue la segunda cosa que me sacudió en este retiro. Digamos, la tercera cosa que me impactó también bastante fue empezar a conocer los sacramentos dentro de la iglesia. Que a través de los sacramentos eran los medios que el Señor me dejaba para poder yo llegar a esa vida de santidad. Entonces, cuando empecé a conocer todo eso, yo enseguida comencé a asistir a la Eucaristía todos los días. Todos los días, y comencé a confesarme una vez a la semana, y así. Fue cambiando mi vida. Totalmente fue cambiando. Y se me olvidaba algo. En esta época, cuando yo, antes de hacer el segundo retiro, yo estaba conviviendo con una chica. Ahí tengo un hijito que tiene ahora 15 años. Y por la vanidad, por el orgullo de ser hombre, estaba con ella porque era una mujer muy bonita, joven y todo eso, ¿no? Casi de mi edad. Sí, qué pena. Bueno, entonces estaba con ella y estaba bien acomodado. Estaba bien acomodado ahí con ella y parecía que estaba todo bien. Pero, digamos, cuando fui a hacer el retiro, ahí entendí que yo estaba viviendo en pecado mortal, que estaba mi alma muerta, que estaba sin vida. Aun cuando estaba en el otro movimiento. Aunque estuve en el otro movimiento, porque ahí no entendí muy bien, solamente fue un sacudón fuerte. Pero acá ya entendí, ya comprendí que estaba en pecado mortal, que estaba viviendo en una situación muy grave. Estaba viviendo en lujuria, estaba viviendo en fornicación, estaba viviendo en adulterio, estaba totalmente lleno y atado a tantos pecados. Estaba tan atado al punto de que cuando hice el retiro, me costó muchísimo, digamos, romper esa relación, dejarle a esta chica. Tomar una decisión de esas, realmente yo siento que fue una decisión con la ayuda de la gracia de Dios, porque solo no hubiera podido. Estaba tan bien ubicado allí, que me sentía tan cómodo y con una mujer tan bonita, joven, que me costó muchísimo dejarla. Y al punto de que, bueno, tomé la decisión de dejarla y tuve que, para también a ella sostenerse, para ayudarla a que se sostenga un poco, llevarla a un retiro también, del mismo que yo había acabado de vivir. Y fue ella al retiro y también comprendió. Entonces tomamos la decisión y nos separamos. Y luego comencé a ver los frutos, ¿no? Luego comencé a ver los frutos, digo, en el sentido de que espiritualmente yo vivía en paz, vivía tranquilo. Yo ya podía decir que ahora sí soy feliz. Y de eso estamos hablando más o menos de unos 13 años, ¿no? 13 años que pasó eso. Y mi vida, como decía hace un rato, pues cambió totalmente. Y esos 13 años han sido de Eucaristía diaria, de rosario diario, de sacramentos. O sea, cambió mi vida. Y vi que en Dios todo se puede. Que, o sea, no es cuestión solamente de decir es que no puedo. Tengo que confiar en Dios. Tengo que entregarle mi vida a Él. Tengo que, con fe, creer que Dios me va a ayudar, que Dios lo puede todo. Y entonces, qué maravilla, porque realmente yo entiendo que eso es solamente gracia de Dios, porque solo no podía. No hubiera podido nunca. No hubiera podido. Y aquí estamos, al servicio de Dios durante estos 13 años. Entré a la comunidad en la que estoy todavía. Soy misionero allí, activo. Y también tuve la oportunidad de participar dentro de la diócesis de acá de Santo Domingo. Asistí a cursos de formación y soy ministro también de aquí de la diócesis, ¿no? Tengo los ministerios. Dicen que solamente le falta el diaconado. Sí, muchas veces me habían invitado, inclusive para que me haga diácono o para que me haga sacerdote, pero digamos, en estos años he ido discerniendo y he visto que realmente no es mi vocación el sacerdocio.
Más adelante tal vez podría ser el diaconado, no lo sé, pero ya eso está en lo que Dios permita, lo que Dios quiera. Y ahí estamos, ahí estamos. Hay algo que quizá también es bueno que las personas se enteren, ¿no? Y es que en ese proceso, a ver, cuando alguien tiene una conversión normalmente, mucho tiene que ver el contexto. Puede ser que alguien tenga ese encuentro fuerte con Dios, ¿no? Y diga, quiero hacerlo todo, todo, todo. Pero con las personas que se lleva, son las que les van a dar la impronta de esos primeros pasos que va a dar. En su caso, en esa primera comunidad, en ese primer movimiento, pues le hablaron de Dios, le acercaron a Dios y el contexto, el ambiente en el que se movía, le hacía acercarse a Dios, tener fe, confiar en Él más y todo, pero no le llevaron ellos, digamos, a la santidad, como ha dicho, a la Virgen María y a los sacramentos, ¿no? Luego, cuando está en esta otra comunidad, hay un grupo de personas que en cambio le impulsan hacia esos objetivos. Y allí hay alguien importante que usted mencionaba ayer en este viaje, y era un tal padre Johannes, sacerdote alemán, ¿verdad? Sí. Y que él, evidentemente, en eso que usted ha dicho, ¿no? Que ha tenido una lucha muy fuerte para dejar todo esto, la comodidad en la que se encontraba. Allí él tuvo un papel primordial, parece ser, para que usted logre el fin al que estaba enrumbándose. Lo menciono esto porque siempre el contexto en el que nos encontramos y las personas con las que nos encontramos nos ayudan a dar esos primeros pasos. Y si los damos bien, pues vamos no solamente caminando, sino a veces volando hacia la santidad, ¿no? ¿Cómo fue su experiencia de esa nueva comunidad que le guiaba? Y especialmente, quizá inclusive solamente de él, hablemos ahora de este padre que usted comentaba. Ya. Bueno, me había saltado una partecita, ¿no? Y era que yo me recuerdo que como yo estaba tan acomodado en mi vida con esta chica y todo, ¿no? Yo me recuerdo que yo llevé a hacer el retiro primero a Catherine. A Catherine, Uh-huh. mi hija. Mi hermana. Mi hija mujercita, ¿no? La llevé a ella a hacer el retiro al retiro primero que yo hice. Uh-huh. Luego fue Byron, Uh-huh. luego fue Rainer, Uh-huh. mi otro hijo, y de ahí fue mi mamá y comenzaron a ir toda mi familia, ¿no? Uh-huh. Comenzaron a ir todos. Y recuerdo que como estaba allí, un día llegaron y me dijeron que iban a hacer un retiro de la otra comunidad de la que después comenzaron a invitarme. Y me recuerdo tan clarito que yo llegaba a la casa y como dormíamos en el mismo cuarto con Byron y Rainer, todos los varones dormíamos en un cuarto y en una habitación, y Catherine dormía en otra habitación con mi mamá. Mi mamá era muy cuidadosa con Catherine, siempre estaba con ella. Entonces yo a veces me levantaba a las 11, a las 2 de la mañana, y yo te encontraba a ti, Byron. Te encontraba a ti de rodillas, haciendo el rosario. Yo decía, pero oye, andate a dormir, pues mira la hora que es. No, papi, duerma nomás usted tranquilo. Y era casi seguido que te encontraba así, de rodillas haciendo el rosario. Te encontraba a la niña haciendo el rosario. Y yo decía, pero ¿por qué? Váyanse a dormir. Es que, papi, queremos que usted cambie, queremos que usted vaya a este otro retiro. Y de verdad que ahora después me doy cuenta y digo, ¿cuánto vale el rosario? ¿Cuánto vale la oración? Que de verdad yo no quería ir a ese retiro. Yo no quería, yo estaba tan en mí mismo que yo no quería. Yo no quería. Yo a veces me le ponía bravo, así enojado, molesto. Y lograron, a punta de oración, a punta de rosario, de rodillas, lograron conmoverme y hacerme que mi corazón se ablande y vaya para el retiro. Sí, eso y eso es lo otro. Aquí va pegado lo otro. Y justo fueron ustedes mismos, Byron y Catherine, que me llevaron a otra comunidad, a Agnus Dei, me recuerdo, de unos alemanes. Me llevaron allí. Y ahí conocí al padre Johannes, un padre joven, con unos ojos celestes clarísimos, que parecía a Jesús. Sí, el Jesús de las imágenes. Sí. Solamente una cosita, porque algunas personas también han escuchado mi testimonio, ¿no? Y yo siempre les he dicho que primero usted hizo el retiro, luego usted me invitó a mí, ¿no? Entonces, para que entiendan esto, él hizo primero el primer retiro, luego él me invitó a ese primer retiro que él hizo, luego yo hice un segundo retiro,
y después nosotros le invitamos con mi hermana a que él haga ese segundo retiro, ¿no? Entonces, ahí para que cuadre todo cronológicamente, para que también lo entiendan, ¿no? Y luego, ¿cómo fue con lo de Ya, Padre entonces, yo me recuerdo que llegué una noche. Era una noche del 31 de diciembre. Y yo allí llegué y me recibió el Padre Johannes, muy cariñoso, me dio un abrazo y me dijo, ven. Me hizo pasar y me dijo, tú vas a dormir aquí, en este lugar que es un lugar especial, al lado del Santísimo. En ese tiempo yo no sabía que era el Santísimo. Y me llevó allá a un ladito y ahí me dijo, abres la ventanita y ahí lo puedes mirar al Señor. Sí, para que sepan, es la capilla y hay como, digamos, sacristía que está al lado derecho y al lado izquierdo está un lugar que es para las personas que van a hacer solamente retiros de silencio exclusivo, ¿no? O sea, no está dentro de la capilla, sino que está adjunto, ¿no? Ya, entonces, esa noche me quedé allí. Recuerdo que vi 3 mujeres en la mitad de la capilla que estaban de rodillas orando. No decían ni una sola palabra, solamente miraban la forma consagrada a Jesús sacramentado que estaba al frente y la miraban. Y yo decía, ¿pero qué hacen allí? O sea, perdiendo su tiempo. No entendía mucho. Entonces, me decidí a salir de la habitación y meterme dentro de la capilla. Y ahí estaba sentado en la parte final, en la parte última. Estaba sentado en una banca y en un momento comencé a escuchar lo que ellas oraban. Y decían, Señor, te pedimos por aquellas personas que en este momento están embriagándose, en este momento están drogándose, en este momento están violando, en este momento están en adulterio, están cometiendo fornicación y cosas así. Entonces, cuando decían todo eso, yo decía, y estas mujeres siempre han estado orando por los pecadores de afuera, por mí también. Y ahora yo estoy aquí, el Señor me está pidiendo algo. Entonces, yo comencé a cuestionarme, ¿no? A cuestionarme. Y yo no entendía por qué yo estaba allí, qué era lo que Dios quería de mí. En un momento estas mujeres se desaparecieron, salieron de allí y me dejaron solo. Yo me quedé solito ahí, sentado, y no sabía qué hacer. Entonces, lo que hice es acercarme un poco, hasta casi cerca del altar. Me acerqué, me puse de rodillas, me senté en un banquito, ahí como recostándome un poquito, y comencé a mirarle al Señor. Yo le decía, pero si tú eres el Señor, muéstrame. O sea, lo estaba como retando, ¿no? Muéstrame, Señor, que tú eres Dios. Muéstrame, ¿qué quieres de mí? ¿Qué es lo que buscas de mí? ¿Por qué me tienes aquí? Y le comencé a hablarle. Estaba solito. Y me quedé en silencio. Dije, no voy a decir ni una sola palabra, quiero escucharte. Quiero que me hables. Dice que les hablas a la gente, háblame a mí también. Y estaba allí mirándolo. No sé cuánto tiempo pasó, pero en un momento me quedé mirándolo fijamente y sentí que la Eucaristía se venía hacia mí. Y como que se venía y así se iba y venía. Y entonces yo quise, o sea, ponerme, como ubicarme. ¿Por qué estaba pasando eso? ¿Qué era lo que sucedía? Y no entendía, solamente sentía que la Eucaristía se iba y venía, se iba y venía. Entonces yo dije, esto es real. Y quise como pararme, como no podía. Y me quedé ahí y le dije, Señor, eres tú. Y le dije, ¿qué quieres de mí? Dime, ¿qué quieres de mí? Yo lo voy a hacer. Entonces ahí cerré los ojos y me quedé meditando y comencé a darme cuenta que el Señor me decía que me quería con Él, que me quería, o sea, ya no me quería en el mundo, me quería ahí con Él y que, o sea, que esperaba algunas cosas más de mí, que todavía no lo sabía, o sea, él no me decía qué era, pero que Él quería otras cosas más de mí. O sea, a medida de que ha ido pasando el tiempo, me he ido dando cuenta de lo que el Señor realmente quería de mí. Y era esto, ¿no? Quería que esté en esta comunidad a la que le debo mucho también parte de mi formación, de mi conocimiento, de poder servir al prójimo, de servir a los que más necesitan, ¿no? Porque ahí he tenido algunos encargos dentro de esta comunidad donde he podido también, digamos, como servirle a Dios en diferentes campos. Y para no, digamos, como no saltarnos del tema del Padre Johannes,
En realidad, este sacerdote fue una pieza fundamental en mi proceso de conversión. Me trató realmente como un padre trata a un hijo. Me recuerdo que yo a veces volvía a caer en el pecado y él me decía, a ver, hijo. Y le decía, padre, ya no puedo, yo ya me salgo de aquí, yo ya no quiero más esto, ya me quiero ir de aquí, ya no quiero, padre. Me decía, no, hijo, tranquilo, así mismo es esto, tranquilo. Me abrazaba, me tenía un rato abrazado y me decía, tranquilo, hijo, sí puedes, Dios te va a ayudar, yo voy a orar por ti. Y vuelta me volvía a levantar. Así sucedieron como unas 4 o 5 veces, pero era un cariño como el amor de Jesús, de verdad que lo sentía tan profundo, me sentía amado, ¿no? Porque tenía vacíos en mi vida, tenía vacíos todavía, tenía heridas, pero a través de eso el Señor me fue también, digamos, como sanando, como llenando esos vacíos, ¿no? Y yo digo qué importante que es tener, ahora me doy cuenta, qué importante que es tener un sacerdote cerca, podríamos decir un guía espiritual, un sacerdote que sea el confesor de uno, que conozca su vida, ¿no? Para que pueda ayudarle. Porque a veces uno anda confesándose por aquí, por allá, pero realmente, o sea, es como... Sin dirección. Sin dirección, sí, anda como sin rumbo todavía. Pero cuando uno tiene un director espiritual, pues uno ya... La vida es un poco más llevadera, más fácil de poder ir, digamos, como en este camino espiritual. Y... lastimosamente el padre un día tuvo que salir de aquí de Santo Domingo y se fue a otro país y ya perdimos contacto y todo, pero a mí me ha servido todo eso bastantísimo, mucho, porque ha sido como los cimientos de mi vida espiritual y ¿qué puedo decir? Estos años que he vivido, estos 18 años desde que conozco al Señor, pues que yo he vivido son, digamos, como los 18 mejores años de mi vida, ¿no? Porque esto sí es vida. Cuando uno está en el mundo, eso no es vida. Pero cuando uno está en Dios, esa es la verdadera vida. Entonces, esto fue lo bonito del Padre que me acompañó digamos, en parte del proceso de mi vida espiritual. Y... eso también involucraba no solamente dejar cosas, sino también aprender nuevas, acoger nuevas, romper con cosas que le estaban haciendo daño, pero también disfrutar de esas nuevas cosas que Dios iba regalándole, ¿no? Ya que aquí estamos, papá e hijo, pues, ¿qué siente usted, o cómo fue su experiencia, mejor dicho, así, de su hijo o sus hijos, ¿no? En general, también Catherine, mi hermano mayor también, que van cambiando, se van acercando a Dios? En el caso mío, pues que comienzo con una vida hacia el seminario y quiere ser sacerdote y todo eso. ¿Cómo fue para usted? Inclusive esa restauración de su relación con sus hijos. Sí, o sea, bueno, a través de los retiros ya uno puede irse dando cuenta de que la vida que uno está llevando, pues, no es una vida realmente buena, que no es una vida, digamos, como saludable. Pero ya había vivido yo mi retiro, vivieron ahora todos mis hijos, y entonces comienzo a ver el cambio, ¿no? Hay mayor confianza, hay una mayor, digamos, como muestras afectivas, sinceras, desde el corazón, de decir, te amo. Yo nunca antes había dicho a mi hijo o a mi hija, te amo. Y ahora se me hacía tan fácil decirle desde el corazón, te amo. Darles un abrazo y decirles, te amo. Y que dicho sea de paso, mi papi, cada vez que nos despedimos, me da la bendición, me dice, te amo, mijito. Sí, entonces fue un cambio realmente tan fuerte en la vida, ¿no? Tan fuerte que las personas del barrio donde yo vivo me comenzaban a decir, oiga, usted sí que tiene suerte, esos hijos que tiene. Y me comenzaban a hablar de cada uno de ustedes y me decían, miren, dice la niña cómo ella se comporta, miren, ahora la niña también es misionera,
su hijo se ha hecho seminarista, ya está estudiando para sacerdote. O sea, y me comenzaban a decir estas cosas, ¿no? Y entonces yo fui sintiendo también, de verdad me da mucha alegría, ¿no? Porque al principio realmente, yo cuando tú me dijiste que vamos al seminario, yo la verdad que estaba como un poco, o sea, no entendía bien las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, en mi cabeza no entraba eso de que podía ser sacerdote, o sea, no entraba en mi cabeza. Yo decía, no, pues eso ya viene como de familias que tienen familias sacerdotes o religiosas y por ahí va eso, pues, ¿no? Pero acá no, pues yo nunca ni siquiera a la iglesia les llevaba. Entonces yo nunca les había ni siquiera motivado ni nada. Entonces, ¿cómo podía ser eso? Pero estaba un poco así como que no estaba de acuerdo. Y me recuerdo tan clarito esto, porque para mí eso me fue como, digamos, como algo que se me quedó grabado en el corazón. Y fue que salimos del seminario y me dijiste, vamos un ratito aquí al lado donde las Carmelitas, porque al lado queda el convento de las Carmelitas, al lado del seminario. Entonces, yo dije, vamos, y fuimos. Cuando llegamos allí, tú pediste hablar con la Madre Superiora, nos dejaron sentados un ratito ahí, y ahí llegó ella. Y comenzamos a conversar. Y entonces me recuerdo que tú dijiste, ya regresa un ratito, y nos dejaste solitos a los dos. Estábamos los dos sentados allí, y me dice, oiga, qué hermoso, me dice. Su hijo quiere ser sacerdote. Qué lindo, me dice así. Y yo la quedo mirando a ella, ¿no? Yo tenía mi conflicto que yo no quería que sea sacerdote. Yo digo, mi hijo es el más guapo. ¿No va a ser sacerdote? No, pues yo quiero nietos. Entonces, bueno, entonces me comenzó a decirme eso. Entonces yo me puse serio. Y le digo, no, yo no estoy de acuerdo con eso, le digo. Yo no estoy de acuerdo con eso, le dije a la hermanita, ¿no? Era la superiora de La superiora, sí, ¿no? sí, una señora ya mayor. Le digo, yo no estoy de acuerdo con eso. Me dice, ¿por qué? Pero si mire qué gracia, tan hermoso eso, que Dios lo haya escogido para que sea sacerdote. Entonces yo le digo, pero no, pues le digo, si eres un muchacho, el que sabe de la vida, debería tener por lo menos una novia, unas 3 novias, unas 4 novias, qué sé yo. O sea, saborear algo de la vida. Él no sabe nada de eso. Y entonces yo le comencé así, ¿no? Yo me acuerdo que ella me quedó así como mirándome así a la cara. Y cuando ya acabé de hablar, me dijo, me quedó mirando a los ojos y me dijo, ¿y quién eres tú? Así, ¿y quién eres tú? Y yo no sabía qué responderle porque me dijo eso. Y me quedó mirando y me dijo, ¿tú quién eres? Para saber lo que Dios quiere. Si desde cuando Él estaba en el vientre de su madre, Él ya lo escogió. Dios mío, cuando me dijo esas palabras, para mí eso fue, como nosotros decimos acá, matador. Me dejó frío. Me dijo, ¿tú preferirías un hijo de 17 años que esté en la esquina de tu barrio, reunidos con los malandrines, con los drogadictos, con los ladrones, metido en pandillas, planeando asaltar, planeando robar, planeando matarle a alguien? ¿Eso quieres tú? ¿O quieres un hijo que cuando ya sea sacerdote, en cada consagración en la Eucaristía, Él esté pidiendo por ti, por tu salvación, para que tú vayas al cielo? Cuando me dijo eso, fue un dardo en mi corazón, pero un dardo de amor. Yo dije, qué bruto. Gracias, Dios mío, por lo que me estás dando. Desde ese día, desde ese momento dije, yo estoy equivocado. Y ahí comencé, y me acuerdo que te dije, bueno, ¿dónde más hay que ir? Vamos para acá, vamos para allá, y todo eso. Entonces ya entendí. Pero eso digo, Dios se encargó de poner personas en el camino para que de una u otra manera uno pueda ir entendiendo y pueda ir, digamos, direccionándose, ¿no? Para ir terminando, también se me ocurre una última pregunta, y es que a mí siempre me preguntan los adultos, ahí en el internet, cuando estoy en vivo o algo así, me dicen, padre, ¿qué me aconseja? Tengo un hijo que está así y acá, no quiere ir a la iglesia o no quiere orar conmigo. ¿Cómo puedo convencer a mi hijo para eso? Es otro, ¿no? Usted como padre, y según la experiencia que tuvo conmigo, con mis hermanos, ¿qué podría recomendar a los padres en relación a sus hijos para que los ayuden a encontrar el camino de Dios? Bueno, hay que tomar en cuenta algo que es muy importante, ¿no? Y es que
cuando nosotros tenemos nuestros hijos que están pequeños o están viviendo todavía bajo nuestro techo, todavía tenemos la posibilidad de poder, digamos, como tener un poco de autoridad sobre ellos, ¿no? Y ellos tienen que hacer lo que uno les dice, ¿no? Entonces aprovechemos eso como padres para que, digamos, ahora que tenemos a nuestros hijos, motivarles a que se acerquen a Dios, a que comiencen digamos, a conocer de Dios para que puedan tener una vida espiritual. Porque una persona sin vida espiritual realmente es como podríamos decir, como un cuerpo que anda, pero sin alma. Entonces, motivémosles. Y ahora, ¿cómo a mí me ha resultado muy fácil? Y digo fácil, pero sí con un poquito de esfuerzo. Y es con el ejemplo. Todo va desde el ejemplo. No hay para qué utilizar la fuerza, no hay para qué utilizar, digamos, forzar nada, sino con el ejemplo. Digo un poquito difícil, ¿por qué? Porque cuando uno no tiene la vida espiritual todavía, digamos, como llevada con un horario, cosas así, entonces a uno le resulta difícil, por ejemplo, ir a la misa todos los días, le resulta difícil, por ejemplo, tener un tiempo de oración, un tiempo para hacer el rosario y cosas así. Ir a la Eucaristía todos los domingos, por lo menos. Entonces, no puedo decir yo como papá, vayan a la Eucaristía, vayan a la misa, hoy es domingo, si yo no voy. Entonces, el ejemplo como padres es lo que hace realmente que todo sea fácil y que uno también pueda mantener esa autoridad inclusive. Entonces, mi recomendación es el ejemplo. ¿Tú quieres que tu hijo sea feliz? Con el ejemplo tuyo. Con ese ejemplo uno puede hacer maravillas. Puede hacer que el hogar sea una familia realmente de Dios. Entonces les invito a cada uno de ustedes, pues que con su ejemplo, con su testimonio de vida, con lo que se vive diariamente dentro de la casa mismo, así es como se educa a los hijos, así es como se los lleva a Dios, porque hay que recordar que estos hijos no son nuestros, estos hijos son de Dios y que un día tendríamos que darle cuentas a Dios por cómo hemos criado, cómo hemos guiado a estos hijos. Y yo le doy gracias a Dios porque me dio la oportunidad, aunque sea a la mitad del camino, para poder enmendar lo que estaba mal y llevar a mis hijos hacia Dios. Muchas gracias por hacerlo con ellos, conmigo. Bueno, y también de mi parte, ¿no? Yo como hijo de un papá que estaba alejado, que vi cómo se acercó a Dios y vi cómo dio ejemplo, solamente podría decir que como hijo, repito, lo que a mí me ha servido muchísimo en relación a mi papá fue que ese ejemplo también iba como llevado o iba juntamente con palabras precisas, ¿no? No solamente con, o sea, una cantaleta, ¿no? Y habla, sino que con palabras concretas, precisas, específicas. De alguna manera conocer al hijo, ¿no? Y decirle esto, otro. Y entonces habían palabras que usted me había dicho y que se me habían quedado grabado y que así, inclusive recuerdo que en ciertos momentos como difíciles siempre venía como su voz, ¿no? Venía la voz de mi papá, venía su voz y me decía eso que ya me había dicho, esto otro. Y claro, después esa voz va cambiando de tono y se va haciendo la voz de uno mismo y es cuando uno ya va como asumiendo con responsabilidad la vida y luego esa voz va cambiando y se va haciendo la voz de Dios, ¿no? Que va hablando en el interior. Papi, muchas gracias por la entrevista. Permítame darle la bendición a usted, a todos y pues así terminaríamos, ¿no? Para otra oportunidad seguramente también habría cómo hacerlo. Dispónganse entonces a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Papi, cuídense mucho. Hasta luego.